Bienvenidos a Tardes Literarias. El programa de literatura en el que compartiremos con todos los oyentes las presentaciones, eventos y todo lo relacionado con la literatura y autores menos conocidos, pero no por eso menos importantes. Presentado por Lute Pérez, todos los domingos a las 7 de la tarde, en Radio Sapiens. María Laura Espido Freire nació en Bilbao, creció en Llodio, Álava. Estudió canto durante su adolescencia y viajó con la compañía de José Carreras por toda Europa. Durante esa época, diversas circunstancias la llevaron a padecer un trastorno de alimentación. Finalmente dejó la música y se licenció en Filología Inglesa por la Universidad de Deusto, donde también cursó un diploma en edición y publicación de textos. En 1998 publicó su primera novela, Irlanda, que atrajo mucha atención de crítica y público. En 1999, esa misma obra recibió el premio francés Mille Pages, que los libreros conceden a la novela de elaboración extranjera. Irlanda se publicó en inglés con CTP Press, y esa novela le siguió Donde siempre es octubre, de Sey Barral, en el 99. En octubre del 99, a los 25 años, consiguió el premio Planeta, convirtiéndose en la autora más joven en ganarlo, con la obra Melocotones helados, a la misma edad que Antonio Prieto, pero unos meses menor. En mayo de 2000 recibió el premio Que Leer, a la mejor novela española, editada durante el año anterior, también por Melocotones helados. Le siguieron Diabolus en Planeta, 2001, No se pega la noche, de Alfaguara, 2003, La diosa del pus azul, Planeta, 2005, Sonia Moría de Algaida, Premio Ateneo de Sevilla, 2007, La Flor del Norte, Planeta, 2011, Llamadme Alejandra, Planeta, 2017, Premio Azorín, y de la Melancolía, Planeta, 2019. No relacionó nunca aquellos meses en los que Esteban desapareció después de la guerra con su insistencia para que ella, en la pastelería, lograra descubrir la receta de los melocotones helados. Muchos trucos se habían perdido en aquellos años. Muchas recetas y cocineros habían desaparecido para siempre. De los platos que figuraban en aquellos menús que Elsa Grande leía tanto tiempo después, no podrían componerse ya ni la mitad. Y eso con la mejor voluntad. El escritor, a través del símbolo y de la palabra, lo que intenta es convertir el mundo en algo más fácil de explicar, más fácil de entender. No digo mejor, pero me parece que lo que intenta es traducir lo inexplicable en algo comprensible, que son las palabras. Sirve en ese sentido. Sirve para crear obras que nos protejan de la desesperación. Y por último, sirve para que quien es escritor encuentre un sentido a su vida. Si no, ¿qué haríamos? Yo no sé. Me lo han preguntado muchas veces, no sé a qué me dedicaría si no fuera escritora. Posiblemente fuera bastante menos feliz. En 1998, Espido Freire publicó su celebrada primera novela, Irlanda, con tan solo 23 años, lo que inmediatamente le valió el calificativo de joven promesa. Cuando al año siguiente lograba alzarse con el prestigioso Premio Planeta por su tercera novela, Melocotones helados, el mundo de las letras no pudo más que rendirse a su enorme talento, que resultó ser mucho más que flor de un día. Y es que con más de una veintena de libros publicados entre novelas, ensayos, libros de cuentos, poesía y narrativa infantil y juvenil, la suya es una de las trayectorias más sólidas del panorama literario actual. Tras su participación como ponente y coordinadora de un curso de verano de la Universidad Internacional de Andalucía en Baeza, hoy en Tesis tendremos la oportunidad de conocer a esta incansable narradora empeñada en enseñarnos la belleza de la palabra escrita. Uno de los medios históricos de controlar a las mujeres ha sido el de dirigir su pensamiento a través de un corpus de normas que limitan su independencia, su formación y la capacidad de decidir por sí mismas.
Entonces, como en muchos lugares actuales, no bastaba con una sujeción física basada en el encierro, la sumisión económica y la exigencia de castidad, sino que también había que convencerlas de que no se podían valer por ellas mismas. Yo comencé a leer muy pronto, leía con 3 años, lo mismo que mi hermana mayor, porque nos enseñaron en casa a leer, en casa, no en el colegio. Y enseguida me convertí en una devoradora de libros compulsiva. Mis padres me los retiraban, me los escondían, pero estaba la biblioteca. Y la biblioteca municipal para mí fue básica. Entonces, por imitación, comencé a escribir. Lo que no me gustaba, lo que ahora se llamaría la fanfic, ¿no? Lo que a mí no me gustaba de los libros lo modificaba en mis historias. Y poco a poco fui creando historias de fantasía en que los protagonistas eran mis compañeras de clase, eran héroes de otros libros. Y más o menos ya en torno a los 14, 15 años yo sabía que quería dedicarle mucho tiempo a eso, que quería ser escritora, aunque no sabía cómo. Entonces los inicios tienen mucho que ver con estudio, con tenacidad y con una voluntad muy decidida. Yo otra cosa no, pero terca y trabajadora he sido siempre, ¿no? No querría que esto se confundiera con prepotencia, ¿no? Como porque yo lo valgo. Yo venía de otro mundo artístico previo, que era el de la música. Entonces había sido niña prodigio en música. Por lo tanto, mi proceso de maduración había sido anterior. Cuando llego con 23 años a la primera novela, ya he tenido una carrera artística previa, que me podía haber destrozado la vida, todo eso, ¿no? El Premio Planeta podría haberme endiosado y yo no haber continuado publicando, pero tuve la suerte de ya antes haber sabido lo que era lidiar con medios de comunicación, la falsa vida entre lo que tú vives y lo que los demás perciben, por ejemplo. Pero también es verdad que yo, la literatura, como es mi trabajo, lo enfoco siempre como un trabajo, es decir, un trabajo deslumbrante, apasionante, creativo, pero es mi trabajo. Entonces no lo enfoco como un reconocimiento a mí Espido, ¿no? Como, artista. Las madrastras de Rapunzel no desean lo mejor para sus hijas, solo pretenden que vivan para ellas y como ellas dicten. Por encima de todas las cosas ha de estar su satisfacción personal y no vacilan en emplear chantaje, amenazas o violencia. Se presentan como sacrificadas sufridoras, como mujeres que han dado todo por sus hijos y exigen que se les devuelva, punto por punto, cada uno de esos desvelos. La opinión de algunas personas que defienden un presunto purismo en ocasiones está muy condicionada por una idea de la cultura como élite, con la que yo no puedo estar de acuerdo. En mi caso yo procedo de una familia obrera. Mi generación fue la primera que llegó a la universidad. No tengo patrimonio más que el que yo he creado y más que mi cultura o la capacidad intelectual que he ido desarrollando. Entonces es imposible el vivir de rentas, porque no las tenemos. Es imposible vivir de los derechos de autor en sentido estricto de lo que generan los libros o de lo que generan las obras artísticas, porque en este país no están suficientemente protegidos y sobre todo pues porque es irregular, hay años en los que eso funciona mejor y otros peor. Entonces la mayor parte de quienes nos dedicamos al mundo cultural vivimos también del entorno cultural. Ya hacía años que estaba trabajando en docencia y que además estaba organizando ciclos en que coordinaba distintos autores. Además quería empezar a trabajar con marcas y quería plantearme un poco de qué manera podíamos los escritores y los autores gestionar nuestra relación con la administración pública y con distintos patrocinadores. Entonces ya no me valía únicamente la estructura que yo tenía, necesitaba un entorno en el que pudiera contar con una jefa de prensa que se encargara de eso, con un mínimo equipo de diseño, con alguien que se encargara también de cuál era toda la parte fiscal y económica de la que yo pues obviamente no tenía muchos conocimientos. Y ahí es cuando me planteé el montar la empresa. Se trata de cubrir una patita, que es la parte de formación y de docencia, otra patita que tiene que ver con la promoción de publicación mía y de otros autores, y por otro lado el crear ideas que resulten novedosas y que además nos ayuden a difundir la cultura y hacer para el artista que el mundo sea un poco más tierno en materia económica. Las mujeres ideales de la época de Teresa mostraban un rostro redondo, brazos bien torneados y con hoyuelos, pechos llenos y cinturas diminutas. Ahora, la delgadez es la norma. ¿Qué delito han cometido las mujeres para condenarse, sin razón aparente, a pasar hambre? ¿Qué trata de probarse, de demostrar a la sociedad la mujer que ingiere raciones destinadas a los prisioneros de guerra?
Una vez más, la capacidad de controlar los instintos. El miedo instintivo a una mujer sin freno, a una libertad similar a la masculina, subyace continuamente. Sí, se puede enseñar a escribir, se puede mejorar de una manera significativa la redacción, tanto la redacción en el sentido más profesional de la palabra, es decir, el sentido comunicacional de la redacción, como el sentido artístico. A mirar también se aprende, es decir, la mayor parte de los escritores hemos tenido varios puntos en común cuando éramos pequeños. Uno de ellos, una enfermedad larga. Es decir, un periodo en el que no podíamos ver la tele porque no nos dejaban y en el que, por lo tanto, o leíamos o nos leían. Por otro lado, alguien que nos ha contado historias, un abuelo, una yaya, una persona mayor, que nos ha enseñado otras formas del mundo a través de la palabra. Y por otro lado, lo que hemos tenido ha sido libros cerca. Pero ¿qué pasa? Que si se amplía eso, nos podemos encontrar con que muchas más personas pueden descubrir que contar historias, por lo tanto, convertirse en escritor de una manera o de otra, es apasionante. ¿Cómo? Fijándote en el detalle, llamándoles la atención hacia la emoción, descubriéndoles que la mayor parte de las veces en las que piensan con palabras y que esas palabras, si se eligen con cuidado, también modifican las emociones y modifican sobre todo la comunicación con el otro, con el lector o con el oyente. Entonces, hay muchas formas de mostrar que esa mirada puede cambiarse, de hacer que la literatura no se convierta en algo lejano, arcano, secreto, sino que se integre mucho más en una sociedad que está necesitada de ella. Es muy bello, ¿eh? Y yo, como digo, le he dedicado mi vida. Me parece que hay poca cosa más importante, no hay gran cosa más importante en mi vida que la literatura en sí misma, pero de ahí a mitificarlo, creo que hay más peligros que recompensas en hacerlo. No sé cómo erais vosotros de niños. Yo, desde luego, estaba fascinada por determinados temas que ahora consideraría poco adecuados para los niños contemporáneos, pero que creo que continúan interesando a menores, a adolescentes, a mayores. Una de las preocupaciones mayores que tenía era aquellas situaciones en las cuales la sociedad había tenido que enfrentarse a gravísimas enfermedades. Nunca me imaginé que a día de hoy tendría que vivir una situación parecida, pero durante largos años, los de la infancia siempre parecen más largos, estuve leyendo todo lo que caía a mi alcance acerca de lo que suponía enfrentarse a la peste o enfrentarse después a la tuberculosis o incluso a la gripe. Mis abuelos, de hecho, mi abuela sobre todo tenía historias de quienes habían sobrevivido a la gripe del año 18 y creo que esas historias me marcaron de una forma muy profunda. Una de las cosas que comentaban era que había sido tan grave que en algunas casas no había quedado nadie para enterrar a los muertos. Eso es algo que a mí me llevaba hasta la Edad Media, hasta el siglo XIV, en el que posiblemente esta es mi gatita que os viene a saludar. Di hola, Lady Macbeth. Bueno, en el siglo XIV fue posiblemente cuando tuvo lugar una de las epidemias de peste que mayor relevancia tuvo para la cultura, para la historia y por supuesto para la demografía y para la sociedad. Es esa gran peste de la que habla Boccaccio en el Decamerón, en la que nos describe cómo las personas que se lo pueden permitir, es decir, la gente de buena familia, se recluye en sus villas, en las afueras, para durante el tiempo que pueden contar historias, enamorarse y continuar con un simulacro de lo que era entonces una vida lo más normal posible. Esa peste en concreto, aunque conocemos testimonios de la peste desde la época griega, desde Tucídides, marcó a Europa tal y como la entendemos ahora, como una sociedad que tenía que centrarse tanto en la tecnología como en la ciencia, como en la evolución de aquello que se podía palpar, porque se vio, en aquellos momentos empezó a cuestionarse temas que tenían que ver con lo sobrenatural y con la fe. Y algunos de los pensadores iniciaron un camino nuevo que desembocaría en lo que después llamaríamos el Renacimiento. Por supuesto, eso no fue de la noche a la mañana. Sería ridículo decir que en el siglo XIV comenzó la Europa moderna, pero en cierta medida ahí es donde se plantaron esas raíces y lo fue precisamente en el resurgir después de una enfermedad. Yo creo que en los momentos tan duros y tan difíciles que estamos viviendo ahora, eso nos tiene que dar un mínimo de esperanza.
La peste que asoló Europa durante aquel siglo y durante otros era una combinación de una peste bubónica y de una peste neumónica. Es decir, aparte de someter a los pobres enfermos a una serie de bubones y a una serie de heridas de piel y sobre todo en los ganglios, muy dolorosas y que afectaban al cuerpo humano en muy poco tiempo, también tenía que ver con las dificultades respiratorias que produce una neumonía. Se transmitía posiblemente primero a través de las pulgas de las ratas y después a través del contacto con la saliva y el contacto directo de humano a humano. Hubo una primera fase de transmisión y después una segunda fase de transmisión. Se extendía por los puertos. Si ahora, por ejemplo, hemos tenido que tener particular cuidado con los viajes y sobre todo con los aviones y con los aeropuertos, en su momento era a través de los navíos. Se creía que lo primero que bajaba a tierra cuando llegaba un barco a un lugar nuevo eran las ratas, y que con las ratas y las pulgas de las ratas era donde se transmitía esta terrible enfermedad. Lo cierto es que posiblemente con un origen oriental, en la India, donde tenía una virulencia constante, o bien en China, donde también hay descritas oleadas distintas, pasó a través del intercambio con Italia al resto de Europa. También Turquía, es decir, este tipo de epidemias tenían una incidencia mayor cuando existía un gran comercio entre países distintos o también cuando había desplazamientos de ejércitos, ¿no? Las razones son obvias: poca cautela, poca higiene, mucha gente concentrada y, por supuesto, tenía una incidencia mucho mayor en las ciudades. Aunque cuando asaltaba un pueblo o cuando asolaba una región más desértica, el problema estaba en que claro, había grandes zonas que quedaban sin gente para trabajar. Como os digo, a mí esa parte de tener que huir, que la recoge luego Shakespeare, por ejemplo, en Romeo y Julieta, era una de las cuestiones que me dejaba muy intrigada, ¿no? Hay muchas obras que tienen como un tema menor o como un tema incidente la huida o la aparición de la peste en una ciudad distinta. Claro, cuando se lee como si fuera una anécdota más, como podemos hablar de la guerra o como podemos hablar de todo aquello que nos tiene que describir y que descubrir la literatura, los grandes temas, aquello que nos da miedo, aquello a lo que no nos queremos enfrentar en vida, pero que quizás a través de un libro podamos abordar con mayor reposo. Cuando el mensaje que tiene que mandar Julieta a Romeo, que es que ella va a estar sumida en un sueño muy, muy similar a la muerte, pero no va a estar muerta. Cuando ese mensaje que le intenta mandar a su amado a través de un fraile es interrumpido porque la ciudad tiene que cerrarse en una cuarentena porque hay peste, se desemboca sin que haya ningún tipo de solución y de posibilidad distinta en el final trágico, en el final que todos conocemos de Romeo y Julieta. Sin la existencia de una serie de malentendidos, entre ellos la cuarentena por la peste, el hecho de que se cerrara toda la ciudad por la peste, Romeo y Julieta tendría un final totalmente diferente. Y lo mismo nos encontramos de manera casual, como digo, en desvíos determinados de viajeros, en descripciones de ciudades fantasmas, incluso en descripciones de navíos fantasmas. Una de las cosas que a mí me llamaba la atención con este tipo de narraciones era que había dos maneras importantes de evitar la enfermedad. Una de ellas era la de huir, la de escaparse como se pudiera, es decir, irse al campo, ir a lugares donde todavía se estaba sano, o la de confinarse. La de encerrarse en una casa, si podía ser una casa que tuviera jardín y en la que pudieran estar aprovisionados. Es decir, realmente el movimiento de huir continúa siendo el innato en todo ser humano y el de confinarse ha sido una de las formas también más primigenias de enfrentarse a este tipo de enfermedad. Los romanos, por ejemplo, en sus villas, hablo de los romanos acomodados, no de los pobres que vivían en una ínsula en cualquiera de las ciudades del imperio, ¿no? Los romanos, tal y como los entendemos en esa civilización más sofisticada, que combinaba por un lado la literatura y por otro lado el amor al campo y al huerto, tendían a encerrarse en sus villas y a mantenerlas casi como si fueran pequeñas ciudadelas. Y esa misma sensación de protegerse de los forasteros se da también en la época medieval. Una de las consecuencias interesantes que tuvo para quienes habían sobrevivido a la peste el haber sido los elegidos por la buena fortuna tuvo que ver con cuestiones tan extrañas como que de pronto
la mano de obra subió de precio. Por lo tanto, gran parte de los obreros, de los artesanos y sobre todo de los agricultores que habían llegado a un nivel poblacional muy alto en los años anteriores a la epidemia de peste que se desarrolló en varias oleadas en el siglo XIV, pudieron negociar mejor sus condiciones. Otra de las circunstancias fue que el campo empezó a ser más productivo y que, sobre todo, casi en ningún momento de la humanidad había disponible por persona mayor número, gramos por persona, de grano y de carne. Es decir, eso también hizo que la población que sobrevivió quedara mejor alimentada y pudiera desarrollar en estatura, en fuerza, en vigor e incluso en inteligencia todo aquello que de otra manera, al tener menos nutrientes y menor capacidad, no había podido hacer. Hay teóricos incluso que vinculan de una manera directa el inicio del Renacimiento y un resurgir mayor de una primera espiritualidad a la hora de enfrentarse a la literatura y al arte, y por otro lado de egoísmo antropocéntrico centrado en la importancia del ser humano a la aparición de la propia peste. Hay un fenómeno que encontramos en poesía, que encontramos en música y también en ilustraciones, que es la danza de la muerte. Aparece como un punto álgido asociado precisamente a este tipo de epidemias. La habréis visto mil veces. Esqueletos, después lo reencontraremos en el siglo XIX en Inglaterra, en todo aquello que da miedo, en lo gótico de la literatura inglesa, y lo encontraremos también en Halloween, y lo encontraremos en esa especie como de risa siniestra que nos da lo cadavérico, ¿no? Pero bueno, esas danzas de la muerte tienen algo que a primera vista puede pasar inadvertido, que es la idea democratizadora que tiene la enfermedad. La enfermedad, a diferencia de casi cualquier otro elemento humano, incluida la guerra o incluida otro tipo de injusticias sobrevenidas, no escoge, ni mira, ni perdona a ricos ni a pobres, basándose en si son ricos o pobres. Por eso, en esas danzas de la muerte nos encontramos siempre un obispo o un papa o un sacerdote de alto grado, nos encontramos a alguien que es un mendigo que tiene todas las señales de haberlo sido, a hombres y a mujeres, a alguna persona obesa o enjollada que podemos identificar con un poderoso, con un rico o con un burgués, y nos encontramos a la gente más desarrapada. Es decir, es la gran igualadora. Y también nos encontramos con una cuestión curiosa. Es de las primeras veces en las que a la muerte, la figura de la muerte, el esqueleto apenas envuelto con una túnica, se le adjudica una guadaña. La guadaña en esa época era un elemento de alta tecnología, es decir, era una señal de modernidad. No todos los labradores ni todos los trabajadores del campo podían tener acceso a una guadaña, como mucho una hoz, la hoz, e incluso el cortar a espada, como en la Biblia describe que en algunos casos los ejércitos por necesidad tienen que hacer, era un fenómeno muy antiguo, pero el hecho de inventar la guadaña es tremendamente moderno. Mulet, un científico valenciano que a mí me interesa mucho, lo identifica con algo muy curioso. Es como si ahora representáramos a la muerte con una tablet o por ejemplo con un móvil, ¿no? Es decir, lo último de los avances tecnológicos de la sociedad se le adjudica a la muerte. Se decía que era porque lo hacía a tal velocidad, era capaz de cortar tantas vidas como lo hacía durante la peste, como lo hacía un buen agricultor cuando estaba segando el trigo o la cebada. Os he dicho antes que nunca pensé que llegara a vivir una circunstancia similar a la que a mí me fascinaba en la distancia y en lo abstracto de niña. Eso, por supuesto, no significa que esté contenta de estarlo viviendo. No hace falta que aclare esa obviedad, ¿no? Pero fijaros, hay veces en que se piensa que aquello que nos obsesiona lo acabamos escribiendo, y otras veces aquello que escribimos acabamos viviéndolo. En el último libro que he publicado para Naya, En la suerte está echada, nos encontramos con un libro que algunos de vosotros conoceréis, la tercera parte del Chico de la Flecha, con un personaje que para mí es ya muy querido, es Marco. Es un chico que vive, en este caso está en el año 78-79 después de Cristo, ¿no? en la época romana. Y el libro arranca de una manera con la que yo había soñado comenzar un libro. Comienza con una amenaza. Esa amenaza es la peste. Es decir, Marco tiene que escuchar cuáles son los rumores de que en otras ciudades se va poco a poco acercando esa terrible epidemia y tiene que tomar decisiones. Decisiones que tienen que afectar a su familia, él es un chico de una familia acomodada y por lo tanto también tiene una granja de la cual
depende gran parte de la subsistencia en la ciudad. Él vive en Mérida, en Emérita Augusta. Entonces tiene que tomar rápidamente una serie de decisiones. Si en el primer libro, en El chico de la flecha, Marco tenía 12 años, aquí avanzado y tiene en torno a unos 16, 17, nunca dejó clara cuál es su edad para que quien lo esté leyendo pueda ubicarlo en aquella que considera más sensata o más atractiva. Y en este caso Marco tiene que decidir qué hacer y tiene que decidir si va a huir, si se va a confinar y qué va a hacer también con sus seres queridos. Repito, nunca me imaginé que llegara, cuando vuelvo a leer las páginas de este libro, a vivir con tanta intensidad y con tanta claridad una situación tan angustiosa. Muchas veces los escritores tiramos de emociones que no sabemos de dónde vienen. Vienen de lo imaginado, vienen de miedos y de fantasmas que se aplicaban a otro tipo de cuestiones, o vienen de aquello que hemos escrito y que hemos leído en otras ocasiones. En mi caso creo que precisamente todo ese legado que se puede encontrar en Boccaccio, que se puede encontrar luego en Camus, en La peste, que se puede encontrar en el propio Shakespeare, o que se puede encontrar en Swift, cuando escribió El diario del año de la peste, o en cualquiera de los otros libros que he ido leyendo. Todo eso ha contribuido a intentar imaginarme cómo era un mundo en caos. La única esperanza que tenemos después del caos es haber valorado los momentos de orden y haber vuelto a reelaborar las prioridades que tenemos y que organizamos cuando volvamos a la tan ansiada normalidad. Yo os deseo que hasta entonces os entretengáis lo más posible en formaros, en leer, en divertiros, en crear ficciones e historias nuevas. Yo creo que durante este confinamiento tantos niños y tantos mayores están leyendo tanto que muy pronto empezarán también a escribir y a contar sus propias historias. Y creo que eso debe ser una de las lecciones más importantes que nos tienen que dejar estos tiempos difíciles. El hecho de recordar, el hecho de saber y de reivindicar que todas las vidas, todos los recuerdos y todas las existencias son útiles, son valiosas, son necesarias. Si en tiempos de los autores que os estoy recitando era en esa danza de la muerte el anónimo el que apenas era reflejado un momento, sus historias casi nunca pasaban a la posteridad. Ahora, con los documentales, con los vídeos, con las grabaciones, con nuestra voz, es mucho más probable que esas historias pequeñas sobrevivan. Las historias pequeñas son las que hacen el mundo grande. Las historias grandes son muchas veces las que hacen ideologías pequeñas. Os quiero mandar todo mi cariño y todos mis ánimos para estos días. Ojalá pasen pronto, ojalá nos encontremos también pronto. Con 25 años se convirtió en la ganadora más joven del Premio Planeta. Ese galardón fue el espaldarazo definitivo para que Espido Freire continuara una brillante trayectoria como escritora, que abarca más de 15 títulos, entre los que se encuentra su primera novela, Irlanda, que en estos días se reedita. Eso sin contar su participación en obras colectivas, cuya lista resultaría interminable. Además, la escritora bilbaína es empresaria, imparte cursos literarios y tiene tiempo para promocionar a través de su blog y redes sociales innovadores métodos para moldear la figura. En lo personal, es reconocida como una apasionada defensora de los derechos de los animales y se encuentra muy involucrada con los problemas que generan los trastornos de alimentación. Interesante, sin duda, escuchar a una de las voces más importantes de la narrativa española. L Ediciones. Somos la editorial especializada en la edición y publicación de libros y novelas. Tenemos una amplia experiencia en el sector editorial y conocemos a la perfección el proceso de publicación de cualquier libro. En L Ediciones podemos hacer tiradas desde 30 y hasta 5.000 ejemplares, a un precio más reducido que el que ofrecen en las imprentas convencionales. Si tienes una obra y quieres un presupuesto sin compromiso, contacta con nosotros. lediciones@lediciones.es, www.lediciones.es, WhatsApp 665-559862. Somos tu editorial de autopublicación.
saw you flying by. Flash of turquoise blue, I just had to try to keep your life new. My bird of paradise, sweet bird of paradise, wish that I could fly. I'd be beside you now, but I could only sigh and watch you circle round. My bird of paradise. Bienvenidos, queridos oyentes, una vez más, una tarde más, aquí en Literatura con Marisol Zafra. Bueno, pues esta tarde ya saben que tenemos, como siempre, la intención es el objetivo que tenemos de darle voz a todos los escritores conocidos y no tanto. Entonces, esta tarde podemos decir que sí, que tenemos una escritora muy conocida, a la cual le estoy muy agradecida por esta entrevista que nos va a dar, que nos va a enriquecer y que vamos a disfrutar muchísimo con ella. Me estoy refiriendo a Espido Freire. Vamos a hacer un poquito de pasada de toda su historia para que puedan ustedes conocer algo más de esta genial escritora, que vamos a empezar ya porque es una auténtica novelista, escritora y persona. María Laura Espido Freire nace en Bilbao y creció en Llodio, en Álava. Estudió canto en su adolescencia y viajó con la compañía de José Carreras por toda Europa. Durante esa época, diversas circunstancias la llevaron a padecer un trastorno de alimentación de nivel 4, pero finalmente dejó la música y se licenció en filosofía inglesa por la Universidad de Deusto, donde también cursó un diploma de edición y publicación de textos. En 1998 publica su primera novela, Irlanda, con Planeta, que atrajo mucha atención de crítica y publicó en 1999 esa misma obra que recibió el premio francés Mille Payés, que los libreros conceden a la novela Revelación extranjera Irlanda. Se publicó en inglés con FTR Press y a esa novela le siguió, donde siempre es octubre, Seix Barra, sobre el año 1999. Y también en ese mismo año, a los 25 años, consigue el premio Planeta, convirtiéndose así en la autora más joven en ganarlo con la obra Melocotones helados. A la misma edad que Antonio Prieto, pero unos meses menos, 5, en mayo del 2000, recibe el premio Que leer a la mejor novela española editada durante el año anterior, también por Melocotones. Le siguieron Diabolus y Música, editado por Planeta en el 2001. Nos espera la noche, con la editorial Alfaguara en 2003. La diosa del pubis azul,
con Planeta 2005, Soria Moria Algaida, Premio Ateneo de Sevilla. En 2017, La Flor del Norte con Planeta. En 2011, Llamadme Alejandra, y con Editorial Planeta también en 2017, Premio Azorín 6. Y de la melancolía, también con Planeta 2019, Melocotones helados. Bueno, pues ante este currículum, que me dejó muchas cosas, pero creo que estamos deseando de escucharla, y vamos a intentar disfrutar de esta tarde maravillosa con Laura Espido Freire. Bienvenida, Espido Freire. No sé si eres consciente del enorme placer que siento de poderte hacer esta entrevista. Para una escritora novel, pues esto es algo muy grande. Quería transmitírtelo y agradecértelo muchísimo. Sé que nos vas a hacer pasar una tarde excepcional. Así que te damos la bienvenida y empezamos la entrevista con muchas ganas de escucharte. Bien hallados, ¿cómo estáis? Toda una eminencia en Jane Austen. Cuéntanos el porqué Jane Austen. El hecho de que ya se haya perdido cierto interés por las intrigas amorosas de los veinteañeros que protagonizan muchas de sus obras nos obligan a mirar de una forma diferente en sus páginas, acerca de la hipocresía, acerca de las relaciones sociales, acerca de los distintos vicios y virtudes de una pequeña población, que es la que ella describe, tan similar a aquella en la que todavía ahora vivimos. Es enormemente comprensiva con el ser humano, y si bien disculpa los errores, no disculpa la tontería. Es decir, es capaz de sentir y de transmitirnos la enorme, incluso compasión humana que siente por los errores como el orgullo, como la precipitación. Y sin embargo, frente a la estupidez, frente a la mezquindad, la hipocresía, ¿no?, las apariencias, no tiene piedad ninguna. En realidad siguen siendo los mismos vicios que son capitales en nuestra época. A mí me interesan mucho sobre todo los géneros híbridos. Me interesa todo aquello que nos obliga a replantearnos dónde está lo canónico y dónde está lo establecido y dónde podemos innovar. Hay que tener en cuenta que estamos en pleno siglo XXI, es muy difícil inventar nada nuevo. Sin embargo, el eclecticismo es nuestro refugio en muchos sentidos. El hecho de físicamente presenciar frente a qué mar estuvo, cuáles eran las calles que recorrió, cuál era el Bath de la época tan similar al de ahora, cuál era el Londres de entonces, que no tiene nada que ver con el de la actualidad, es un descubrimiento totalmente distinto. Y para mí, de hecho, tiene tanto que ver leer con viajar y viajar con leer, que cuando logro unirlos soy una persona feliz, soy una escritora feliz. Y ahora, ¿qué te recuerda el seudónimo La Diccionario? Diccionario era el apodo del cole, sí. Sí, bueno, es que todavía ahora cuando en mi entorno alguien no sabe una palabra, me mira. Estoy sobrevaloradísima, porque lo cierto es que ni mi léxico es para tanto, ni muchas veces la gramática me acompaña. El leísmo vasco y algunos condicionales todavía se me escapan cuando hablo. Y ahora una pregunta fácil, y que siendo de costa nos hace especial ilusión saber tu respuesta. ¿Qué relación tienes con el mar? Cuando tenía 1 año y medio lo vi por primera vez, y hay fotografías que muestran cómo yo estaba más interesada en la orilla y las conchas que en el propio mar, porque el mar no lo podía tocar, pero la arena estaba llena de tesoritos y se los iba dando a mi madre y a mi madrina. Laura, naces en Bilbao, pero creces en Álava. Cuéntame cómo eran esos veranos en casa de tus abuelos, esa casa de la que a veces hablas. ¿Dónde está? Está en una aldea, en 2 aldeas en realidad, porque eran 2 casas, cerca de Betanzos.
y eran casas de interior, eran casas de labranza, en las cuales todavía parte de la vivienda estaba adaptada para tratar con los animales, para tener las vacas y el burro y los caballos y las gallinas y las ovejas, y todas tenían un nombre y todos se los ponía yo y todos eran complicadísimos y mis abuelos se desesperaban y me consentían porque era la pequeñita y hacía con ellos un poco lo que quería. Y eran veranos de tardes inacabables, porque en el oeste no se pone jamás el sol, y de olor de hierba cortada, y de ver a mis padres trabajar. No pararon nunca. Cuando acababan una tarea había otra, había que ayudar. En el campo no se acaba jamás, ¿no? Y aunque ya las cosas iban acabándose en lo agrario, todavía había que echar una mano. Y de sol y de jugar con mi primo, con mis primos pequeños en el otro lado, y de leer, horas enteras para leer, competiciones de leer, libros que no había en mi casa y que estaban en la de los abuelos, que no se acababan jamás. Sabemos que tienes una hermana mayor. ¿Qué tal la relación con ella y pues qué es lo que te pudo llegar a enseñar? Bueno, mi hermana fue la que abrió camino en muchos aspectos, que eso es lo que le toca a las hermanas mayores, pero en el caso de la mía lo abrió en la música, lo abrió en la literatura, estudió filología hispánica, tiene 3 carreras, nada menos. Y claro, puso un listón, por ejemplo, intelectual muy alto, que para mí era lo normal. Si mi hermana lo había hecho, yo también tendría que hacerlo. Pero bueno, en el entorno en el que yo me movía no era lo habitual. Siempre fue trabajadora, y lo sigue siendo, tenaz, ambiciosa e inteligente, y conmigo generosa. Y ahora hablemos un poquito de ti, de Laura Freire. Te conocemos por tus novelas y por tu trayectoria literaria, pero lo que la gente desconoce es que tú fuiste la que se puede definir como una niña prodigio en el mundo de la música, que con 14 años te ibas a dar conciertos por toda Europa. Con el tiempo, como ves, ahora aquellos años en los que tuviste tantos problemas de alimentación severa y en los que eras casi una profesional, siendo aún tan niña. Bueno, el desencadenante fue sin duda, porque de los trastornos de la alimentación se habla muchas veces muy mal, ¿no? Da la impresión de que nazcan de la noche a la mañana, y eso no es así. Hace falta, entre comillas, para padecerlos, el cumplir unos requisitos previos. Uno de ellos lo cumplimos todas las mujeres de las últimas generaciones: haber nacido en una sociedad muy exigente y en la cual el valor del aspecto físico y la delgadez esté por encima de cualquier otro valor, ¿no? Con eso ya partimos. Luego tiene que haber un temperamento con una cierta tendencia a la depresión y posiblemente también un poquito a la neurosis. Tiene que haber un alto grado de exigencia, tiene que haber un entorno en el que la comida sea una preocupación, ¿no? En el País Vasco, pues bueno, ¿no? Una preocupación no es, pero es una constante. Sí. Y después tiene que existir generalmente un desencadenante. Y en mi caso ese desencadenante fue, a mi juicio, y a posteriori, han pasado 30 años, ¿no? El entrar en un entorno altamente competitivo, con unas normas muy diferentes a aquellas con las que yo me había criado, y en un entorno de adultos, en el que yo era una niña de 14 años, y en el que, salvo algunas honrosísimas excepciones, yo no encontré ni el apoyo ni la comprensión que podían dedicar unos adultos a una niña. Y por otro lado, en lugar de pedir ayuda o en lugar de contarlo, yo veía los privilegios que tenía. Mis padres viajaba con la compañía, con una coral y con gente del conservatorio. Y claro, veías mundo, estabas en hoteles maravillosos y salías al escenario y conocías a grandes estrellas y formabas parte de una estructura muy interesante, como podía ser un montaje de una serie de conciertos. En el invierno del 88, 14 años y medio, estábamos en el Vaticano, en el aula Paulo VI. Ahí canté yo por primera vez, saliendo de mi entorno. Yo no pertenecía ni a un entorno ni a un lugar en el que nada de eso se hubiera podido cumplir si no hubiera sido por cantar. Entonces, ahí comienza muchas veces el desgarro, ¿no? La sensación de que aquello no me gustaba tanto, pero era buena en ello. No me llenaba, pero al mismo tiempo había cosas alrededor que sí. Y la sensación de impotencia frente a lo que te estaba ocurriendo. Entonces yo no se lo conté a mis padres. Sé que las redes sociales son importantes para ti, ¿verdad?
y sabemos que tienes bastante movimiento. Cuéntanos un poquito sobre ello. Tengo la suerte de contar, en Instagram rozo casi los 100.000 seguidores reales, hay que especificar eso, ¿no? Ahora, por desgracia, hay que especificar eso. Y creo que se debe principalmente a que he entendido la estética y el lenguaje. O sea, no hay otro mérito mayor que el de saber a quién te estás dirigiendo y cómo te estás dirigiendo. Para mí fue importante en su momento el tener ese hueco a través de la fotografía y de la imagen, completaba muchas otras cosas y efectivamente como prescriptora y como en el nivel de engagement parece que funciona muy bien. Y por eso también intento ser cauta con qué imagen y con qué palabras mando. Desde siempre lo he sido, ¿eh? Desde siempre. Fíjate, a mí cuando me preguntan de qué libro estoy más orgullosa, siempre menciono los 3 que hablan de los trastornos de la alimentación, porque no son literariamente los que tienen un valor mayor, ni tampoco son los que han sido más leídos, ni más traducidos, pero es que son los que me permitieron comprobar que con la literatura había un efecto inmediato de reflejo y de ayuda. Y todavía ahora, de vez en cuando hay gente que me dice que fue importante el leer esos libros o el trabajarlos en terapia o cualquier otra cosa porque le pusieron nombre a lo que no sabían ponérselo. Y yo, cuando me enteré de qué me había pasado, porque yo pasé esa etapa de la adolescencia sin saber que estaba enferma, pensaba que estaba loca, o pensaba que yo era rara, o que, no sé, con un sufrimiento enorme, pero sin saber qué me pasaba. Cuando me enteré, me juré a mí misma, y creo que lo he cumplido, que no iba a pasar nadie si yo podía evitarlo por eso sin saberlo. Bueno, esta entrevista va finalizando y tenemos 2 preguntas interesantes para ti. Laura, ¿cuál ha sido, si podemos llamarlo así, el faro de tu vida, tu guía? Suena tan cursi decir que la literatura, pero es que ha sido la literatura. El arte en general, la belleza que genera el arte. Todo ese mundo invisible que ha creado para mí. Ha habido personas, por supuesto, incluso ha habido animales, y ha habido paisajes, pero lo constante, el espacio en el que yo siempre he sido feliz, ha sido en una biblioteca, dentro de un libro, en una sala leyendo, ha sido aquí, dentro del mayor tesoro que tenemos, que es nuestra conciencia y nuestra cabeza, y ha sido inventando una historia o leyendo una historia. Y la última, ¿qué música le pondrías a esta entrevista? Hay muchas melodías que me han acompañado a lo largo de mi vida y muchas tienen voces de hombre, muchas tienen voces de barítonos. Pero una de Leonard Cohen, que además ahora mismo vuelve a estar tan de moda, ¿verdad? O una de Bunbury, podría ser una buena sintonía. Laura, ha sido todo un placer tenerte aquí esta tarde, conversar contigo y aprender tanto de ti. Te deseamos muchísimos éxitos, más de los que tienes, y que sigas escribiendo, porque es lo tuyo. Bueno, pues estoy emocionada, he de decirlo. He cumplido un sueño, que era entrevistarte. Y bueno, mis queridos oyentes, hasta aquí el programa de hoy, que espero que hayan disfrutado tanto como yo. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Y hasta aquí la sección de cine y literatura con Marisol Zafra. Nos volvemos a escuchar la semana que viene. Un abrazo. L Ediciones. Somos la editorial especializada en la edición y publicación de libros y novelas. Tenemos una amplia experiencia en el sector editorial y conocemos a la perfección el proceso de publicación de cualquier libro. En L Ediciones podemos hacer tiradas desde 30 y hasta 5.000 ejemplares, a un precio más reducido que el que ofrecen en las imprentas convencionales. Si tienes una obra y quieres un presupuesto sin compromiso, contacta con nosotros. lediciones@lediciones.es
www.lediciones.es. WhatsApp 665 55 9862. Somos tu editorial de autopublicación. Estás escuchando Radio Sapiens. Bueno, buenas tardes a todos, buenos días a todos aquellos que nos siguen desde la otra parte del mundo. Hoy tengo el placer de presentarles a Espido Freire, una de las voces más interesantes de la narrativa española, polifacética, innovadora, bloguera, emprendedora. Tenía solo 23 años cuando escribió su primera novela y 25 cuando consiguió convertirse en el autor más joven en obtener el Premio Planeta. De la mano, por supuesto, de sus melocotones helados. Muchos hemos disfrutado de su apasionada lectura. Una obra traducida a más de 15 idiomas, que habla por sí sola. ¿O quién no se ha sentido atrapado por Teresa de Cepeda y Ahumada en su libro Por vos nací? ¿O quién no ha vivido el sufrimiento de la pobre Cristina en Flor del Norte? Mires donde mires, encontramos la marca de Espido Freire, ya sea gracias a su prolífica obra en la literatura infantil, a su aportación al teatro, a su paseo por la literatura juvenil, a su colaboración con los medios de comunicación o a sus proyectos empresariales, siempre muy ligados al mundo del arte. Hablar de Espido Freire es hablar de compromiso. Compromiso con la sociedad, compromiso con la literatura y compromiso con las nuevas generaciones. Podríamos estar hablando de Espido días enteros de forma ininterrumpida, pero es momento de dar repaso a ella y disfrutemos todos un poco. Hoy le damos la bienvenida a esta masterclass donde nos hablará de excelencia y de éxito, de cómo forjar una carrera sólida. Antes de cederle la palabra, me gustaría Buenos días y buenas noches. Quiero mandar un saludo muy especial a todas las personas que se encuentran ahora mismo fuera de sus países y fuera de sus casas, alejados de sus familias o de sus amigos y que aún así han decidido realizar el esfuerzo de continuar formándose, de continuar trabajando en lugares que les permita mejorar su vida. Me siento particularmente identificados con ellos, con ellas, porque ha sido el objetivo de mi vida y continúa siéndolo. Para mí es algo muy natural hablar de cómo escribir, lo es también de cómo comunicar, lo es quizás menos hablar de éxito. Principalmente porque la percepción que he tenido siempre de lo que otras personas han considerado mis éxitos es radicalmente distinta a cómo se ve desde fuera. Siempre lo digo cuando me presentan antes de una conferencia o como ha sido ahora la situación cuando hacen una breve alusión a lo que he conseguido. Casi todas las biografías, cuando se resumen, se están cimentando en los hitos más importantes de esa persona. Lo que yo sé, cuando escucho qué es lo que hablan de mí, es los premios que se quedaron por el camino, es el sufrimiento que en muchas ocasiones ha conllevado el obtener algo que otros deseaban, es decir, la envidia, las críticas, la rivalidad, la competitividad. Sé lo que he tenido que sacrificar y el precio que he tenido que pagar por determinados logros. Y sobre todo sé el precio psicológico que constantemente ha costado el ser distinto. Porque la mayor parte de las veces cuando hablamos de éxito estamos hablando de destacarnos de los demás. Estamos hablando de continuar por un camino que o bien iniciamos nosotros o bien tenemos que ser los mejores a la hora de competir o bien hemos sido los que estamos innovando y creando un giro distinto en el oficio, el género o la materia de la que estamos hablando. Es decir, cuando se dice que el éxito, como a veces el poder, es un lugar solitario, no están demasiado desviados de la realidad, o al menos esa es mi percepción, teniendo en cuenta que escribir casi siempre tiene una parte importante de soledad, una parte de concentración y después otra de expansión. Ahí llega el lector, ahí llega el seguidor ahora a través de las redes sociales, o llega el curioso que se acerca a una conferencia o que ojea entre tus palabras en un periódico o en una revista. Esa idea de éxito como algo solitario me gustaría que quedara muy remarcada, incluso cuando estamos hablando de un equipo. Cada cosa que nos destaca, en cierta medida, tiene el reverso de diferenciarnos. Y desde hace mucho tiempo, en una sociedad que tiene la gran ventaja de la democracia, tiene una desventaja, o nos encontramos con una desventaja que es la de la homogenización. Es decir, si todos somos iguales,
da la impresión de que de una manera o de otra todos debamos pensar de la misma forma. A mi juicio, quien aspire a tener éxito debe hacerlo de una forma distinta. Debe romper esa inercia social para comenzar a pensar por sí mismo, a comenzar a pensar por sí misma. Emplearé el masculino porque, bueno, en español, como sabéis, es genérico. La sensación de estar rompiendo una barrera, de ser un pionero, aunque luego descubramos que muchas más personas antes que nosotros hayan tenido esa misma idea, pero no la habíamos copiado, para nosotros era original, no se puede comparar a casi nada. Casi todas las primeras veces son especiales. Y lo son también cuando ha llegado un chispazo. Ese chispazo a veces en literatura tiene que ver con la inspiración, pero en el ámbito empresarial o en el ámbito de determinados descubrimientos relacionados con nuestro trabajo también tienen esa idea de unicidad, de ser absolutamente únicos. Y a veces eso compensa lo que pueda llegar después. Puede incluso compensar la sensación de amargura que a veces llega después de los éxitos. No quería quedarme con la sensación de que es todo negativo, pero sí que quisiera distinguir claramente entre lo que supone el éxito y lo que supone la visibilidad. Nos encontramos en un momento en el que ser visible en sí mismo supone una ventaja. Supone que podamos ser contratados, que podamos distinguirnos, que podamos ser conocidos a quien le interese esa faceta y, por lo tanto, potenciar determinadas habilidades o determinados contenidos profesionales que tenemos.
hasta aquí nuestro programa de hoy. Quiero agradecer infinitamente a Dani Miralles por componer este tema para mi programa de radio. Es un gran honor para mí contar con él, como siempre. Bueno, hasta aquí el programa. Buenas tardes. Os deseo una semana maravillosa. La semana que viene nos volvemos a escuchar. Un abrazo.